buen día. Con estas palabras, escutei todo meu vocabulario portugués, así que voy a hablar español. Esta representación sí. Pasa ahí. Bien, primero la presentación general del sistema de educación uruguayo. El sistema de educación uruguayo está compuesto por 8 niveles y modalidades diferentes: educación inicial, primaria, media básica, media superior, técnico profesional, terciaria no universitaria y universitaria. Y además tiene 2 niveles, modalidades complementarias, que es la educación en la primera infancia, hasta 3 años, y educación no formal, que a partir de la ley 18.437 del 12 de diciembre de 2008, introduce en la lógica del Sistema Nacional de Educación a la educación no formal. Toda la normativa de la educación se regula por la educación general, por la Ley General de Educación, que acabo de mencionar, pero el 9 de junio de 2020, con la Ley de Urgente Consideración, se modifican 155 artículos de la Ley General de Educación, de manera que hay una modificación reciente de una gran cantidad de aspectos. No me voy a detener en la parte más normativa, que ustedes la pueden indagar por otros medios. También se define como una modalidad educativa independiente la educación a distancia y semipresencial, de forma transversal a todo el sistema de educación formal. Estoy usando la expresión formal, tal vez haya que hacer un pequeño paréntesis. Nosotros consideramos a la educación terciaria a aquellas ofertas que demandan del aspirante haber completado, haber acreditado la educación media superior, es decir, CINE 3. Y las ofertas que permiten la continuidad educativa son las que integran el sistema de educación formal. Todas las demás son educación no formal, que es una de las 2 dimensiones que mencionaba recién. Bueno, la educación privada está regulada por un decreto específico que es del 84, más 2 decretos reglamentarios, uno del 95 y otro del 2014, que entre otras cosas establecen qué es y qué no es una universidad y cuáles son los tipos de titulaciones que pueden otorgar las universidades. En estas definiciones, una universidad o instituto universitario es una institución que oferta cursos de grado o superiores y que integra las 3 actividades clásicas universitarias: investigación, extensión y enseñanza. Cuando las instituciones superan las 2 áreas disciplinarias independientes e integradas de formación, entonces se les considera universidades. Hasta 2 áreas son institutos universitarios. Esto hace que con el tiempo muchos institutos universitarios logren o pidan la habilitación como universidades, porque incrementa la complejidad interna de su oferta. Entonces podemos distinguir ahora, exclusivamente hablando de la educación terciaria, es decir, aquellas ofertas para las cuales se necesita tener acreditado la educación media superior al ingresar. Tenemos diferentes espacios o grupos de instituciones. Por un lado tenemos la formación docente. La formación docente pública en el Uruguay es educación terciaria no universitaria, aunque la Ley de Urgente Consideración del 2020 ya indica en uno de sus artículos que el ente autónomo que la gobierna va a procurar la generación de cursos de posgrado y de cursos de formación de nivel universitario para sus cuadros docentes.
pero históricamente es una formación terciaria no universitaria, que es de 4 años más un año de práctica docente en los establecimientos, y que en algunos niveles es muy rigurosa en el cumplimiento de la acreditación. Ningún maestro o maestra puede ejercer la docencia en la educación primaria si no tiene el título habilitante correspondiente a la formación pública o a una equivalente que sea hecha también por la formación pública de la Administración Nacional de Educación Pública. Después tenemos la formación técnico-profesional, que es una formación que exige estamos hablando de nivel terciario, exige haber acreditado la educación media superior, pero no habilita a continuar estudios en carreras de nivel educativo superior. Hay formación terciaria y también universitaria en organismos del Estado, fundamentalmente la formación militar y policial, pero también la formación de los empleados públicos y otros espacios. Y después está la formación universitaria propiamente dicha, que integra a las universidades y a las instituciones universitarias. Este es un esquema organizacional, digamos, estructural de la orgánica de las instituciones. Tenemos entre las terciarias no universitarias, instituciones que son tanto públicas como privadas. Entre las públicas tenemos los organismos del Estado, que acabo de mencionar, y las universidades públicas. No hay institutos universitarios públicos en el Uruguay. Las universidades son dos: la Universidad de la República y la Universidad Tecnológica de reciente creación. En el sector privado, institutos universitarios y universidades privadas, de manera que la educación terciaria no universitaria también es ofertada por ámbitos universitarios. Es decir, que las universidades y los institutos universitarios también ofertan cursos no universitarios. En la formación docente hay un espacio de formación público que acabo de mencionar, que es el Consejo de Formación en Educación de la Administración Nacional de Educación Pública, y que tiene, entre otras competencias, la habilitación de los docentes que dan clase en educación básica, es decir, inicial, primaria y media, y institutos universitarios y universidades que ofertan cursos, en algunos casos de grado, es decir, licenciaturas, pero que para ejercer la docencia en ámbitos como la educación primaria necesitan habilitaciones especiales. Y finalmente las universidades, que pueden ser públicas y privadas. Aparte de las dos públicas que mencioné, hay 5 universidades privadas. Un poquito de historia. El sistema educativo uruguayo inicia en el siglo XIX, particularmente jalonado por la constitución de la enseñanza secundaria, que es el primer sistema, digamos, la primera nivel educativo sistémicamente organizado, y se organiza específicamente, fue un proyecto de 1833, se organiza con el sentido de darle origen luego a la Universidad de la República. En 1938 se crea la Universidad de la República y empieza a funcionar en 1849. La educación media y secundaria, por lo tanto, tienen para la parte de educación media superior un origen ligado a la universidad, y en cambio la educación media básica más ligado a la educación primaria, que tiene un origen totalmente independiente a través del proyecto de modernización del país, lo que se conoce como el proyecto bareliano de alfabetización de la población en Uruguay. Arranca en la década de 1877 y finaliza su proceso de alfabetización universal en 1960 y pico, 62, 62.
la educación técnico-profesional, que tiene un origen de naturaleza correccional, es decir, nace en las Fuerzas Armadas, en el Ministerio de Defensa, como un mecanismo para dar ocupación a jóvenes extraídos de la calle por la policía o expulsados de sus hogares por las familias. Y entonces se crea una escuela de artes y oficios, la ENAYO, la Escuela Nacional de Artes y Oficios, que luego se transforma en un instituto industrial en la primera década en la segunda década del siglo XX, y luego se transforma en una escuela y universidad tecnológica en Uruguay en la década del 30 y del 40 en el Uruguay. Ese es el origen de la educación técnico-profesional, de tal manera que la estructura del sistema educativo es una evolución histórica sistémica de modelos absolutamente independientes, paralelos y que no se conectan hasta la Ley de Educación de la dictadura en 1976, en que se crea un ciclo inicial común. Y bueno, y además, a los efectos de lo que nos ocupa hoy, es muy importante mencionar la vinculación que tiene la educación media superior como creada en el seno de la universidad con la educación universitaria, porque es una formación concebida y organizada para formar a los estudiantes para que ingresen a la universidad, por lo menos en la vertiente generalista. Hoy día, y a partir de la década del 70, se han ido haciendo una serie de reformas que tratan de articular las dos vertientes, la técnico-profesional y la generalista, conectarlas y darle salida de continuidad educativa mayor. Bueno, la Universidad de la República es la única universidad del país hasta 1985. En 1985 se crea la primera universidad privada, la Universidad Católica del Uruguay. En 3 años, 96, 97 y 98, se crean 3 universidades privadas. En el 2012 se crea la segunda universidad pública en el Uruguay, la Universidad Tecnológica, con la particularidad de que está situada fuera de Montevideo, en el sentido específico de aportar a oferta de educación pública universitaria fuera de Montevideo. Y finalmente en 2017 se crea la Universidad CLAE. Entonces hoy se pueden distinguir 3 grandes grupos de instituciones de educación terciaria, un total de 31 instituciones de educación superior, 10 instituciones de educación terciaria no universitaria, 7 de formación en educación, 7 institutos universitarios y 7 universidades. Como verán, nosotros estamos a punto de pisar el número de instituciones universitarias de educación superior que tiene Brasil, ¿no? Nos faltan un par, pero calculamos que en un poco tiempo más podremos. Y se observa un renovado impulso por generar ofertas de educación, formación de nivel universitario, formación docente de nivel universitario. ¿Sí? Entonces acá una cosa que importa para la comparación del caso uruguayo con los demás es el peso relativo de esta universidad, que fue la única universidad hasta 1985, que además es una universidad nacional, que nace en Montevideo y que a lo largo de la historia ha ido ofertando cursos y expandiéndose a todo el país, pero a diferencia de Argentina, no con la creación de nuevas universidades, sino con la generación de centros regionales dependientes de la Universidad de la República, y hoy, digamos, en los últimos 10-15 años hay un proceso de descentralización universitaria importante de parte de la Universidad de la República, y se está tratando de colocar gestión y gobierno en el resto del país. Para algunos datos, para que tengan idea del... Gracias. Algunos datos para que tengan idea de la dimensión. En relación a toda la educación superior, la educación universitaria ocupa el 82,7% de los estudiantes. En términos de solo el sistema universitario propiamente dicho, es decir, las instituciones universitarias, el 75,5%, y la Universidad de la República, en este marco, el 75% de los estudiantes. Ahora, si miramos a la Universidad de la República
exclusivamente en el marco de la matrícula universitaria del país, ocupa al 90%, a más del 90% de todos los estudiantes y al 99% de los estudiantes públicos. De manera que cuando hablamos del modelo uruguayo no solamente hablamos de concentración, sino que hablamos de que cuando hablamos de la Universidad de la República estamos hablando del Uruguay en materia de universidad. Sin contabilizar los estudiantes matriculados en programas de posgrado, tenemos en el 2021 unos 280.000 estudiantes, un poco más de 280.000. Bueno, acá tenemos una pequeña señal de la evolución de la matrícula. Ustedes ven en la línea azul la matrícula de la educación pública sumada a Universidad de la República de UTEC, en la verde a las privadas. Se observa un incremento importante de la matrícula privada, justamente escalonada por esta creación de universidades que les mencionaba recién, y luego se estabiliza a lo largo del tiempo, y la matrícula de la universidad pública crece muy aceleradamente hasta los años previos a la pandemia, y luego tiende un poco a estabilizarse, con lo cual la razón público-privado decae rápidamente, porque casi se duplica la matrícula privada en un pequeño periodo, luego vuelve a recuperar su participación. Hay un poco más de 10 estudiantes públicos por cada estudiante privado. Otra más. Bueno, acá les estoy poniendo un ejemplito corto, voy a tratar de ser breve. Esto es un estudio que estamos haciendo ahora sobre exclusivamente la Universidad de la República. Es un estudio de corte, son estudiantes que ingresaron en el 2010 a la Universidad de la República. De los estudiantes que ingresaron, hemos tomado en consideración solamente los que tienen entre 17 y 30 años de edad al momento de inscribirse. Y como la ventana de observación de este análisis de supervivencia son 8 años, no hemos considerado carreras de 6 y 7 años como Bellas Artes y Medicina respectivamente. Y entonces hicimos un análisis de probabilidad condicional de titulación, es decir, de finalización de la carrera, de obtención del título. Entonces, en términos generales, en la ventana de 8 años, la probabilidad de egreso es del 33% general, ¿no? Independientemente de cualquier otro factor. Pero si observamos a los jóvenes hasta 19 años de edad, ¿verdad? Ese porcentaje baja al 32% si consideramos solamente un periodo de 6 años de estudio, y entre los varones baja al 21%. Pero cuando miramos tramos de edad superiores, 20 a 23 o 24 y más años, las mujeres descienden al 19% y los varones al 13%, mientras que entre los 24 y más años las mujeres descienden al 22% y los varones al 11%. Básicamente, mirando la comparación y además esto es en términos de hijos de universitarios titulados, ¿se entiende? Entonces, cuando nosotros comparamos el origen socioeconómico del estudiante indicado de forma imperfecta a través del nivel educativo del padre, observamos una disminución muy importante de la probabilidad de egresar cuando no es hijo universitario, un incremento de la probabilidad cuando es mujer y un incremento de la probabilidad cuando es joven. Bueno, tenemos acá algunos datos de becas, pasar porque no me da tiempo. Y esto es una evolución de las tasas brutas de matrícula y de las tasas netas de actividad estudiantil. Acá lo que importa, bueno, ustedes ven en la línea verde a la tasa bruta pública, la roja es la pública más la privada, con lo cual ven que el incremento a la tasa es absolutamente estable de la educación privada. Y la línea amarilla y la negra muestra la tasa neta de actividad en negro y la tasa neta de ingreso, de primer ingreso a la universidad en amarillo.
Y lo que me interesa mostrar acá es que el crecimiento de la matrícula, fundamentalmente de la Universidad de la República, no es por incremento de la cantidad de estudiantes que ingresan por primera vez, sino por una rematriculación de los mismos estudiantes en otras carreras. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pasamos. Creo que estamos caminando ya. Entonces, la matriculación múltiple y la rematriculación son factores asociados positivamente a la edad del estudiante. Un síntoma de singularidad del sistema uruguayo es el volumen y el peso relativo de la Universidad de la República. Y si contabilizamos los estudiantes matriculados en programas de posgrado, el sistema tendría a estos 280.000 estudiantes en 2021. Pasa, por favor, creo que llegó un momento de agradecer. Bueno, me tomó, según mi reloj, 20 minutos 30 segundos.